¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de su programa La Voz del Tribunal Constitucional, hoy con un contenido dedicado a la 14ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional celebrada en Punta Cana, República Dominicana, donde presidentes de salas, cortes y tribunales constitucionales de 16 países se reunieron para hablar acerca de la jurisdicción constitucional, ciudadanía y libertad. De inmediato empezamos el contenido de hoy con la reflexión para vivir en Constitución a cargo del magistrado Milton Ray Guevara, juez presidente del Tribunal Constitucional y secretario pro tempore de esta Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Queridos compatriotas, durante esta semana el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha sido el anfitrión de la 14ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. En esta oportunidad con el tema Jurisdicción Constitucional, Ciudadanía y Libertad. Países iberoamericanos, 16 en total, se han dado cita para analizar todo lo que puede ser la labor de un tribunal constitucional de cara a preservar los derechos fundamentales de la ciudadanía y lograr la plena vigencia del Estado democrático y social de derecho. Grandes han sido las enseñanzas, ha sido una experiencia extraordinaria. Hemos escuchado a los grandes maestros, jueces de tribunales, salas y cortes de Iberoamérica exponiendo sobre temas de una gran actualidad y que demuestran la importancia de la jurisdicción constitucional en los tiempos en que estamos viviendo en Iberoamérica. Debo señalar que hemos contado con muchos presidentes de corte, incluso damas como la presidenta de la Corte de Justicia de Panamá, como la presidenta de la Corte Constitucional de Colombia y con notados presidentes de corte que también nos han honrado con su presencia. Pero queríamos significar la importancia de esa presencia femenina. Debemos decir que se aprobó una declaración final sumamente importante. No voy a agotar todos los puntos de la declaración, ya que eso será motivo de otra entrega de reflexión para vivir en Constitución. Pero quiero hacer énfasis en uno de los puntos que decide y proclama la Conferencia Iberoamericana, la 14ª, y es cuando dice que reitera que la justicia constitucional, al margen de los modelos, ha sido uno de los pilares del progreso y estabilidad democrática en Iberoamérica, desempeñando un papel protagónico para salvaguardar los derechos humanos. Pero además hay una mención muy importante, porque en esa declaración se dice que en consecuencia la Conferencia Iberoamericana rechaza toda iniciativa tendente a debilitar la jurisdicción constitucional, que es la garantía inherente al Estado democrático y social de derecho. Un ataque contra la jurisdicción constitucional es un ataque contra la democracia, el progreso y el Estado de Derecho. Así se pronunció esta 14ª Conferencia de Justicia Constitucional en Iberoamérica. Será hasta la próxima, queridos y queridas compatriotas. La Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional tiene como objetivos preservar y potenciar la independencia y la imparcialidad de los tribunales, cortes y salas constitucionales, así como de sus miembros. Favorecer una relación estrecha, continua y fluida entre los órganos de justicia constitucional de los países iberoamericanos. Fomentar el intercambio de información y la cooperación para consolidar la comunidad iberoamericana de justicia constitucional. Promover la creación de redes para la gestión del conocimiento y el intercambio de experiencias. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana.
Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa La Voz del Tribunal Constitucional, recordándoles que el contenido de hoy está dedicado a la 14ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, Jurisdicción Constitucional, Ciudadanía y Libertad. Iniciamos el contenido noticioso de esta semana con el acto inaugural de esta Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional celebrado en Punta Cana, República Dominicana. La Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, en su 14ª versión con el tema Jurisdicción Constitucional, Ciudadanía y Libertad, contó con la participación de representantes de tribunales, cortes y salas constitucionales de Andorra, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay. Agradecemos la confianza depositada en nosotros al conferirnos la sede de esta primera reunión presencial post-pandemia y justo en el año que el Tribunal Constitucional Dominicano conmemora su 10º aniversario. La actividad estuvo encabezada por el magistrado presidente del TC y secretario pro tempore, Dr. Milton Rey Guevara, quien dijo aspirar a que los resultados de este cónclave sean de significativo provecho. El TC ha potencializado la constitucionalización del derecho y de la vida en sociedad. Hoy, la Constitución no solo es instrumento indispensable de aquellos abogados expertos en derecho constitucional, sino que ninguna rama jurídica o sector político o público queda al margen de sus principios. Destacó que el Tribunal Constitucional ha contribuido a generar una cultura constitucional en el pueblo dominicano y ha potencializado la constitucionalización del derecho y de la vida en sociedad, provocando que ninguna rama jurídica o sector político se maneje al margen de la Constitución. La enseñanza del derecho constitucional carecería de zapata sin el examen de una jurisprudencia que ha oxigenado la sangre del cuerpo social y jurídico. Más importante aún, los contenidos de la Constitución son progresivamente reivindicados en los diversos sectores de la sociedad. La República Dominicana se encuentra en un momento donde se percibe un impulso democrático con el fortalecimiento de las garantías constitucionales y el creciente sentimiento de que el respeto a la Constitución es el camino para cimentar la prosperidad, la democracia y la felicidad de nuestro pueblo. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del ministro de Turismo David Collado, quien destacó que actividades como estas son señales de que los países siguen trabajando en el fortalecimiento de las instituciones. Para la República Dominicana es un gran honor y un prestigio que se realice esta 14ª Conferencia de Justicia Constitucional en nuestro país. Nuestros países, con actividades como estas, dan señales claras de que siguen trabajando en el fortalecimiento de las instituciones. Y recordando la frase de Isócrates que decía, la Constitución es el alma de los estados. El magistrado Pedro José González Trevijano inauguró de manera formal la 14ª Conferencia Iberoamericana, destacando la importancia del trabajo realizado por el presidente de la Alta Corte, Dr. Milton Rey Guevara, al frente del TC dominicano, para que se pudiera entender la Constitución de 2010 en toda su dimensión. Para un jurista, la Constitución es aquel conjunto normativo al que el Poder Constituyente atribuyó en su día el máximo valor en el principio jerárquico de las fuentes. Delimita el funcionamiento de los órganos y poderes del Estado, regula las relaciones de los poderes públicos con los ciudadanos, pero aparte de esto tiene un contenido sustantivo propio, indeclinable, irreformable e intransgresible. Me refiero a la protección de los derechos y libertades fundamentales. Un mandato constitucional que ya se apuntaba maravillosamente en el artículo 16 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789, cuando apostillaba que no existe Constitución donde no se reconocen los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos ni se preserva el principio de separación de poderes. El magistrado del Tribunal Constitucional de España, Enrique Arnaldo Alcubilla, afirmó que ante la aparición de la pandemia del COVID-19, las altas cortes dieron una respuesta pronta y equilibrada a la situación de estrés generada, lo que permitió afrontar la nueva y extraña normativa. El desconcierto jurídico, político y administrativo es parte consustancial de las pandemias, como lo ha demostrado también la pandemia del siglo XXI, que es el COVID, que ha permitido
y por eso mi mensaje no es findemundista o no es pesimista, ha permitido que la Constitución o las constituciones salgan bien paradas, salgan fortalecidas. No han salido desprotegidas, sino todo lo contrario. Han salido fortalecidas, con más seguras, gracias en gran medida, es mi teoría, a la respuesta mesurada, equilibrada de las altas cortes. El magistrado Alcubilla hizo un recuento de las plagas que han azotado a la población a través de la historia, afirmando que en cada uno de los casos la reacción de poder público y del gobierno ha sido siempre la de preservar la salud de la población. Ante esta situación, las altas cortes se vieron sometidas a hacer frente a esa situación de estrés y articularon una respuesta pronta, una respuesta ponderada, una respuesta equilibrada, ejerciendo el control de los mecanismos articulados para ese reforzamiento que daba lugar a ese reforzamiento del Poder Ejecutivo. Las altas cortes se han enfrentado o se enfrentaron a una normatividad extraña, una normatividad de nuevo cuño, y han debido ponderar con suma delicadeza con la Constitución las exigencias derivadas de esa realidad. Destacó que de un modo u otro las pestes cambiaron el curso de la historia y que la brutal aparición del COVID-19 cambió en pocas semanas a una sociedad satisfecha que pensaba que era inmune a este tipo de ataques en una rodeada de dudas, de inseguridades, desconfianza y dolor. El jurista italiano Gianni Bucicchio, presidente emérito de la Comisión de Venecia, recibió un reconocimiento especial durante la 14ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional por su contribución a la causa de la justicia constitucional y el Estado de Derecho en el mundo. Tuve luego ocasión de conocerlo y tratarlo durante muchos años y tuve ocasión ya en el año 2009 cómo se hizo cargo de la presidencia de la Comisión de Venecia, una presidencia que ha sido caracterizada por su solvencia, por su buen hacer, por su competencia, por su compromiso con la democracia, por los principios y valores constitucionales y por su sintonía no solamente por las materias más cercanas a los países que habían sufrido la opresión de la Unión Soviética, sino también por su impulso por los proyectos de democratización y de implantación de regímenes constitucionales en Iberoamérica. Él siempre demostró un gran deseo de ayudar a preservar los valores del Estado de Derecho, sumamente comprometido, sirviendo con mucha prudencia, pero con gran firmeza, los intereses de los tribunales constitucionales que conforman la Conferencia Mundial. En este caso, nos sentimos tan complacidos de que este acto se produzca en la República Dominicana. Él nos llevó de la mano y hoy le agradecemos de todo corazón todo lo que ha hecho por la libertad, por la democracia, por el respeto de los derechos fundamentales y sobre todo por el Estado de Derecho. Gracias, Gianni. Bucicchio recibió la placa de honor de manos del magistrado presidente del Tribunal Constitucional Milton Rey Guevara y del presidente del Tribunal Constitucional de España y secretario permanente de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, Pedro José González Trevijano, quienes destacaron su influyente trayectoria en el ámbito de la justicia constitucional. Estoy especialmente agradecido a nuestro anfitrión Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Fue él quien contribuyó a fortalecer los lazos no solo entre la Comisión de Venecia y el Tribunal Constitucional, sino también con América Latina en general. En reconocimiento de sus logros, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana fue elegido por unanimidad como representante de todo el continente americano por la Asamblea General de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional en 2017. Asimismo, me complace que un fuerte vínculo nos una al presidente del Tribunal Constitucional de España, Pedro González Trevijano. Ya en 1997, él participó en las sesiones plenarias de la Comisión de Venecia representando España. Hacemos una breve pausa, pero al regreso entérese cómo puede ser aplicada la inteligencia artificial al derecho. No le cambie.
¿Qué es la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional? Es un espacio que integra en su seno a todos los tribunales, cortes y salas que imparten la justicia constitucional en los países de habla española y portuguesa, de América y Europa. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Mantente al tanto de todas las informaciones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana a través de nuestros canales oficiales. Página web www.tc.gov.do. App móvil Mi TCRD, disponible en App Store y en Google Play. Redes sociales, Facebook, Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram como Tribunal Const RD, YouTube, Tribunal Constitucional, Flickr TCRD, periódico institucional de circulación mensual La Voz del Constitucional, programa de televisión La Voz del Tribunal Constitucional y La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Ingrese a nuestra página web www.tc.gov.do, donde encontrará sentencias, roles de audiencias, noticias, publicaciones y mucho más. Con este moderno diseño encontrará de una forma rápida y sencilla todo el contenido que produce el Tribunal Constitucional. Busque en el área jurisdiccional todo lo relacionado al corazón de esta alta corte, así como el área multimedia donde se mantendrá totalmente actualizado. www.tc.gov.do. Acceda ahora. En el marco de la 14ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, el ex rector de la Universidad de Alicante, España, Andrés Pedro Muñoz, dictó una conferencia Inteligencia Artificial aplicada al Derecho, la Constitución y la Inteligencia Artificial, propuestas y aplicaciones de interés, en las que explicó el impacto de uso de la tecnología de utilidad general en la economía de los países. La buena noticia es que podemos ser más optimistas a la hora de afrontar temas que la humanidad no ha sabido resolver. Desde enfermedades complejas como el cáncer, dar respuestas a la transición energética de forma más rápida, fomentar una economía mucho más eficiente sin ser devastadora del planeta, o afectar de forma eficiente a sectores que van desde el turismo a la banca. Y por supuesto el sector público, la eficiencia del sector público en su sistema educativo, su sistema de salud, de seguridad, de defensa, de salud, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en resumen, una tecnología de propósito general, de utilidad general que afecta al conjunto del sistema. Pedreño Muñoz destacó la importancia de instaurar un sistema de ámbito democrático sujeto a protocolos y sistemas que posibiliten un acceso ordenado y la explotación del potencial que representa, con una buena base de principios legales y éticos que permitan desarrollar la inteligencia artificial. La idea de crear una red iberoamericana de justicia constitucional, que ya está implícita en la conferencia y en los pasos que habéis dado históricamente, y en el paso de instaurar un auténtico sistema de ámbito iberoamericano. Y el principio de que, como he dicho, la efectividad de la inteligencia artificial está ligada a la entidad del data y en los momentos actuales en la supervisión por expertos. Es decir, la inteligencia artificial todavía tiene sesgos, es importante corregir esos sesgos, partir de la conciencia de que es una herramienta y como tal tiene un uso específico donde los humanos todavía tienen un papel enormemente relevante a la hora de aprovechar. Resaltó que el uso de la IA ayudaría a resolver grandes retos de la humanidad, incluyendo en ámbitos del medio ambiente y la salud. La inteligencia artificial puede, para que un país pueda hacer un uso intensivo e inteligente, necesita generar confianza. Evidentemente, el ámbito del derecho puede aprovecharse del potencial de la inteligencia artificial, pero también de generar confianza en nuestras comunidades, establecer unas pautas para que el impacto que tiene y que está llamado a tener en el ámbito de la sanidad, del medio ambiente, de la educación, de muchos campos, pueda de alguna forma agilizarse con sistemas donde
los especialistas en Constitución, los responsables de velar por la Constitución, puedan también tomarse como ejemplo de eficiencia de uso de la inteligencia artificial. El conferencista fue presentado por la magistrada del Tribunal Constitucional, Alba Luisa Bert Marcos, quien leyó su hoja de vida. Esta 14ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional sirvió de escenario para que los presidentes y magistrados de los tribunales constitucionales, cortes y salas de lo constitucional en Iberoamérica entregaron un reconocimiento especial al presidente del Tribunal Constitucional de España y secretario permanente de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, Pedro José González Trevijano, por su labor y dedicación a los propósitos y principios de la conferencia y al fortalecimiento de la justicia constitucional. Y es a ese hombre que ha sido tan amigo de nuestros tribunales, que ha compartido momentos especiales, que siempre ha creído en la educación como un elemento permanente, como un valor necesario para crear ciudadanía. A él la Conferencia Iberoamericana lo reconoce por todas las virtudes, por toda la labor sincera, entusiasta, vigorosa que ha desempeñado en estos tiempos. El reconocimiento fue entregado por el magistrado presidente del TC y secretario pro tempore, Dr. Milton Ray Guevara, y el magistrado del TC, Justo Pedro Castellanos Curi, coordinador de esta actividad. Es un dominicano más, en alma y corazón, quiere a nuestro país como quiere a Iberoamérica, porque él sabe que definitivamente la lengua española que nos une fundamentalmente es una amplia alameda donde se expresan los sentimientos de nuestros pueblos que siempre han aspirado a la felicidad, al progreso y a la democracia. De manera que me siento particularmente honrado de estar aquí en esta tarde junto al magistrado Justo Pedro para entregar este muy merecido reconocimiento. Y qué mejor que hacerlo con la presencia de todos ustedes, hermanos iberoamericanos, que se unen a esta causa de tan justo reconocimiento. El magistrado Ray Guevara afirmó sentirse agradecido de tener la oportunidad de entregar este merecido reconocimiento a una persona que siempre ha compartido saberes con la Academia Dominicana, con los constitucionalistas, y que ha trabajado para dotar a la República Dominicana de una constitución digna de este pueblo. Yo en estos años, desde el año 2014, aunque no era entonces secretario permanente, y hasta hoy, año 2022, me he encontrado, créame, de todo corazón como en mi casa. Muchísimas gracias por su deferencia, por su afecto continuo, por su cariño, y créame, ha mejorado mi forma de ser, no solo como jurista, sino lo que es más importante, y mi dimensión humana. Muchísimas gracias de todo corazón a todos ustedes. Representantes de tribunales, cortes y salas constitucionales de Andorra, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Portugal, República Dominicana y Uruguay, reunidos en la 14ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, escogieron a Enrique Arnaldo Alcubilla del Tribunal Constitucional de España como nuevo secretario permanente. La confianza ha de ganarse día a día, jornada a jornada, y a ese ganar la confianza me intentaré entregar con todo aquello de lo que seré capaz. Dejo para el final mi cuarta idea: agradecimiento, compromiso, confianza. Probablemente es la idea fuerza más intensa y se me resume en una palabra. La palabra es emoción. Soy una persona desde muy joven enamorado de Iberoamérica, de sus gentes, de sus tierras, de su literatura, de su historia, de su arte, de su lengua, de la que forma parte el español, pero también forma parte el portugués, que hemos reinventado en la forma del portuñol. Alcubilla fue propuesto por el magistrado presidente del TC y secretario pro tempore, Dr. Milton Ray Guevara. Mirando las cualidades que se requieren para ser secretario permanente, observando su compromiso con Latinoamérica, a sabiendas del cariño profundo y la dedicación que él tiene por el derecho constitucional, yo lo quiero proponer como el nuevo secretario permanente
de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. El recién electo secretario permanente agradeció por la elección y aseguró que su designación le da fuerzas para involucrarse, definir nuevos proyectos y entregar todo lo que es capaz. Ustedes me han conmovido, me han removido, y en ese sentimiento emocionalmente agradecido y absolutamente comprometido con los nuevos retos de esta conferencia, les vuelvo a reiterar mi primera palabra, agradecimiento. Gracias y buenas tardes. Las delegaciones de los tribunales, cortes y salas constitucionales reunidas en la 14ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional emitieron su declaración final de Punta Cana 2022, en la que reiteraron que la justicia constitucional ha sido uno de los pilares del progreso y la estabilidad democrática en Iberoamérica, desempeñando un papel protagonista en la salvaguarda de los derechos humanos de la ciudadanía. Reiteran que la justicia constitucional, al margen de la diversidad de modelos, ha sido uno de los pilares del progreso y estabilidad democrática en Iberoamérica, desempeñando un papel protagonista en la salvaguarda de los derechos humanos de la ciudadanía. En consecuencia, rechazan toda iniciativa tendente a debilitar la jurisdicción constitucional como garantía inherente al Estado democrático y social de derecho. Los países firmantes ratificaron su compromiso con el derecho como instrumento de solución de conflictos y rechazaron el empleo del conflicto armado y de las acciones violentas contrarias al derecho internacional que afectan a la soberanía y a la integridad territorial de los estados con violación de los derechos humanos. Al dirigirse a los participantes en la reunión, el magistrado presidente del TC, Dr. Milton Ray Guevara, destacó que el éxito de este cónclave se debe a la pertinencia del tema abordado, jurisdicción constitucional, ciudadanía y libertad, y a la profesionalidad de los magistrados ponentes y participantes. Ha tenido un éxito rotundo por diversas razones. La pertinencia del tema central abordado, las elevadas prendas humanas y profesionales de los magistrados ponentes y magistrados asistentes, el espíritu de fraternidad reinante y la ratificación de que juntos la familia de cortes, tribunales y salas constitucionales somos más fuertes. Hasta aquí el contenido noticioso en el programa del día de hoy, recordándoles que puede ampliar estas y otras noticias accediendo al portal web www.tc.gov.do, donde además encontrará las publicaciones editadas por esta alta corte. Hacemos una breve pausa, pero al regreso conversamos con el doctor Pedro José González Trevijano, juez presidente del Tribunal Constitucional de España y secretario permanente de esta 14ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. No le cambie. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor, y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. La voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. Amigos, continuamos con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación, sostendremos una entrevista con el doctor Pedro José González Trevijano, presidente del Tribunal Constitucional Español.
el doctor Pedro José Trevijano González. Es catedrático español, jurista, es juez del Tribunal Constitucional, fue rector de la Universidad Rey Juan Carlos y además es el secretario permanente de la 14ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional que se celebró en República Dominicana. Bienvenido al programa, magistrado. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme una vez más. Es para mí una extraordinaria satisfacción y un gusto encontrarme con ustedes. Gracias, magistrado. Háblenos un poco, magistrado, sobre las expectativas logradas en esta 14ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional celebrada en República Dominicana, con el tema Jurisdicción Constitucional, Ciudadanía y Libertad. Bueno, celebrar años siempre es una extraordinaria satisfacción personal, pero las instituciones, que son también personas jurídicas, también cumplen años, y haber sido capaz de desarrollar de forma fructífera y de manera solvente durante ya un número importante de años y celebrar la 14ª edición de esta Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, pues creo que es un hecho digno de reseñar. Todas las conferencias iberoamericanas que se han producido en años anteriores han sido solventes y han sido, creo, desde un punto de vista técnico-jurídico, pues muy satisfactorias. Pero qué duda cabe que quizás estas jornadas que estamos celebrando ahora tienen una connotación especial. De una parte, estas son las segundas jornadas que organiza la República Dominicana. Yo tuve la extraordinaria oportunidad de participar en las primeras en el año 2014, que quedaron como un hito pues, de bien hacer, de compromiso y de responsabilidad institucional. Y ahora tener la oportunidad de volver 8 años después a celebrar la segunda vez, pues es una satisfacción también en lo personal que quiero dejar acreditada. Por lo demás, pasamos de una época de anormalidad como consecuencia del malhadado COVID, de la malhadada pandemia, que nos impidió celebrar presencialmente las jornadas que correspondían a Colombia. Hicimos, eso sí, un esfuerzo importante, el presidente de Colombia y yo, por mantener la celebración. No se pudo hacer presencialmente, se hizo online, pero no es lo mismo volver a la normalidad, y la normalidad es poder tener la oportunidad de debatir en directo y presencialmente los diferentes argumentos que se pueden interpretar. Y ese es un dato verdaderamente cualitativamente relevante. Y luego, viniendo de donde venimos, el propio título de la conferencia creo que es extraordinariamente sugerente y extraordinariamente relevante en el ámbito del derecho constitucional y de la ciencia política. Las jornadas llevan por título, como sabe, Constitución y Jurisdicción Constitucional, Constitución y Ciudadanía. ¿Qué implica, a mi modo de ver, ese título tan sugerente y tan amplio? Pues implica fundamentalmente cuatro ideas que apuntaba esta mañana. Una Constitución es un marco jurídico político de convivencia, pero no cualquier marco jurídico político de convivencia es el marco de una Constitución democrática, de un régimen constitucional de verdad. Este tiene que estar presidido, aparte de estas consideraciones formales, por unas ideas sustantivas. ¿Cuáles son esas ideas sustantivas? El respeto y la preservación de la libertad y la consecución de la justicia. En segundo lugar, la Constitución es una norma jurídica y además una norma jurídica directamente aplicable y además, de acuerdo con la concepción de Kelsen, es la norma en la que se asienta la validez de todas las normas jurídicas. Y esto para un jurista es importante, claro que sí. Pero siendo importante, y es la tercera consideración, hay algo que es igual de importante. No basta con que una Constitución sea la ley de leyes, o que encabece el modo de producción normativa, o que sea la fuente primigenia de las fuentes del derecho. Se requiere, para que una Constitución sea de verdad una Constitución normativa, que respete unos contenidos esenciales. Y esos contenidos esenciales son la preservación del principio de separación de poderes y la tutela más generosa de los derechos y libertades fundamentales. Decía esta mañana que hay un bellísimo artículo de la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano, el artículo 16 de 1789, que decía que toda sociedad en la que no se reconocían los derechos fundamentales ni el principio de separación de poderes carecía de Constitución. Será formalmente una Constitución, la llamaremos Constitución, pero si no preserva los derechos y libertades fundamentales y si no pone coto al ejercicio del poder político es otra cosa. Y cuarta y última idea. Como corolario de todo esto, la justicia constitucional creo que despliega un papel importantísimo en la configuración de la propia Constitución como ley de leyes, pero también en la tutela de los derechos y libertades fundamentales. Los tribunales constitucionales se han convertido, de alguna forma, en los tribunales de la ciudadanía, en los tribunales de la libertad. La justicia constitucional, más allá de resolver, que es muy importante, conflictos de competencias entre el Estado y los Estados federados o en España entre las comunidades autónomas,
o resolver los recursos de inconstitucionalidad, tiene unas vías de protección, en ocasiones indirectas y en otras directas, como es el caso de su Constitución y el caso de la Constitución española, a través de la vía del amparo. La vía del amparo es un mecanismo que permite a los ciudadanos que han visto vulnerados sus derechos y sus libertades públicas solicitar la satisfacción de su pretensión material, ser preservados en su derecho, ser reconocidos y volver a poner encima de la mesa un contenido tan intangible como es la tutela de los derechos. Yo creo que por estas 4 razones el contenido de esta conferencia y por la malhadada pandemia de la que veníamos, pues hace que tenga una significación, vamos a llamar, distinta a todas las demás. Magistrado, háblenos un poco de su experiencia, ya que usted recientemente termina su función como secretario permanente de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. ¿Qué ha representado eso para usted como jurista, esa experiencia como secretario permanente de esta importantísima conferencia? Bueno, yo creo que para un jurista y especialmente para un catedrático de universidad y en mi caso un catedrático de Derecho Constitucional, que la vida te brinde la fortuna de poder formar parte del Tribunal Constitucional de tu país, pues es una extraordinaria satisfacción. Y si además de poder ser magistrado, al final tus compañeros te distinguen, como fue mi caso, por unanimidad además ser presidente del Tribunal Constitucional, pues sinceramente pocas cosas se pueden pedir más. Cuando un académico pasa, o por lo menos en mi caso, por el Tribunal Constitucional, yo he visualizado 2 circunstancias que de alguna forma dejan impronta en una. Por un lado es verdad que, aunque uno sea un académico, sea muy sesudo, estudie los asuntos con mucho detalle, trate de ser solvente, trate de ser riguroso, no es lo mismo tener un conocimiento teórico que un conocimiento práctico. Y ese conocimiento práctico de cómo se resuelven en cada caso los conflictos de competencias, los recursos inconstitucionales, los recursos de amparo, dan una visión más polivalente, más rica y más real de los instrumentos normativos que se recogen en la ley, más allá de lo que se explica en las aulas universitarias, que por la propia configuración de las clases docentes son clases magistrales y uno explica principios teóricos generales en que se definen las líneas. Cuando uno tiene la oportunidad de poder participar directamente elaborando sentencias o dictando autos o emanando providencias, las cosas ganan una perspectiva distinta. Y por otro lado, yo creo también que desde la perspectiva más bien académica, los académicos, como sabe usted, somos personas, y me parece bien que lo seamos porque la ciencia avanza así, somos personas a veces un poco atrevidos, hasta iconoclastas o irrespetuosos, en algunas ocasiones extraordinariamente creativos. Cuando uno llega al Tribunal Constitucional, como yo digo, uno tiene que dejarse la camiseta de catedrático de universidad y ponérsela de magistrado del Tribunal Constitucional. No es que uno renuncie a las categorías jurídicas que ha explicado, no es que uno vea que los problemas políticos se tienen que resolver con criterios jurídicos distintos, siendo catedrático y siendo magistrado, pero creo que cuando uno es magistrado tiene que ser más atemperado, tiene que ser más comedido, tiene que ser consciente que las resoluciones que se dictan, más allá de lo que sucede en el ámbito universitario, que uno escribe un artículo a título personal y lo publica en una revista de investigación, cuando uno dicta una resolución, una sentencia, ni más ni menos con un Tribunal Constitucional, las argumentaciones que se recogen y las consecuencias prácticas que puede tener no son irrelevantes. No digo que no se sea igual de comprometido, que por supuesto que sí, pero yo creo que hay que ser consciente de que el rol es diferente en el mundo de la academia y es distinto también en el mundo de la jurisprudencia. Magistrado, la Constitución española cumple ya 44 años y para muchos juristas es un símbolo de la reconciliación nacional y de la transición democrática. Sí. ¿Cuál es el sentido, a su juicio, cuál es el sentido y vigencia de la Constitución española para los españoles? Bueno, pues usted lo ha definido muy bien. España había tenido, como muchos otros países de nuestro entorno, nosotros no somos una excepción, un constitucionalismo sobre todo decimonónico de la Constitución de 1812, que fue, como decía la propia Constitución, los españoles de España, pero los españoles de ultramar, había tenido un constitucionalismo muy azarado, muy convulso. Incluso en ocasiones un constitucionalismo cainita y hasta fratricida. Un constitucionalismo muy de bandería. Cuando un partido político de signo conservador ganaba las elecciones, aprobaba una constitución conservadora y orillaba decididamente a las fuerzas de entonces liberales para que no participasen en la vida política. Cuando, como consecuencia del transcurso del tiempo, el Partido Conservador perdía el poder y ganaba las elecciones un Partido Liberal, el Partido Liberal derogaba la Constitución del Partido Conservador porque no se había contado con él,
no había participado en la gestación de la Constitución y aprobaba de nuevo una Constitución solamente para ellos y pretería también, en este caso, al Partido Conservador. Una especie de ley de péndulo que hizo que nosotros tuvimos pues, muchas constituciones y muchas constituciones diferentes siglos. La Constitución de 1978 es, usted lo ha expresado muy bien, la síntesis jurídica de un fantástico, creo, proceso de reconciliación nacional que cerraba las heridas de una fratricida guerra civil, como le señalaba anteriormente, y que era, por primera vez en la historia de España, una Constitución de todos y para todos los españoles. Por eso, la palabra mágica que define lo que fue la gestación de la Constitución es la palabra consenso. Todas las fuerzas políticas, todos los operadores políticos que participaron en la elaboración de la Constitución española tuvieron que hacer un esfuerzo de generosidad y renunciar a determinados principios para ser capaces de crear un pacto de convivencia común. Ese yo creo que es el gran legado de la Constitución de 1978, que yo creo que sigue vigente. En segundo lugar, yo creo que la Constitución de 1978 han transcurrido, es verdad, 44 años, pero pienso y estoy convencido de lo que son sus líneas maestras, sus principios definitorios, sus principios y valores constitucionales, siguen siendo absolutamente vigentes. ¿Cómo no va a ser vigente el principio, la invocación de principios como la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la importancia de la dignidad de la persona, de los derechos fundamentales y las libertades públicas, de la explícita mención del principio de separación de poderes? Todo eso sí vigente. Es verdad que seguramente en un momento en el que haya pues una distensión política, que se cree un caldo cultivo que haga posible pues una reforma más en profundidad de la Constitución, pues se elaborará un proceso relevante en algunos asuntos de reforma de la Constitución para ser capaz de acomodarla a las nuevas exigencias que inexorablemente en el transcurso del tiempo nos impone a todos. Pero yo siempre he pensado que así como las constituciones no pueden ser pétreas, sino que tienen que modificarse para acomodarse a los nuevos tiempos. Y también, como decía el presidente Jefferson, las generaciones jóvenes tienen derecho también a participar directamente en su propio texto constitucional, han de ser capaces de preservar aquellos contenidos que siguen siendo importantes, que siguen siendo vigentes, y al mismo tiempo incluir pues, determinadas modificaciones que hacen que la Constitución no acabe convirtiéndose, por mor de no reformarla, pues en una letra pétrea o en una letra muerta. Aquí lo importante es saber, a mi modo de ver, varias cosas. Primero, ¿qué es lo que se quiere reformar? ¿Cómo se quiere reformar? ¿Y para qué se quiere reformar? Abrir de alguna forma la caja de Pandora de la reforma constitucional de forma, vamos a llamar, precipitada o hasta frívola, sin saber cuál es el objetivo de un proceso de revisión constitucional, no me parece la decisión política más relevante. Si uno no hace eso en el ámbito más privado de su vida, no lo va a hacer la Constitución, que es la norma que preserva nuestra norma jurídica de convivencia. Y luego todo esto yo creo que hay que hacerlo en un momento pues, de distensión política, de un buen clima entre los diferentes partidos y operadores políticos que permita que, iniciado un proceso de revisión constitucional, se lleve a buen éxito, que participen, si no la totalidad, la práctica totalidad de las fuerzas políticas, y que cuando se someta, al menos en el caso de España, la reforma más importante a referéndum nacional, esa revisión de la Constitución sea respaldada muy mayoritariamente por la mayoría de la ciudadanía. Magistrado, el Tribunal Constitucional Español que usted preside ya tiene 4 décadas de existencia en la democracia española. Sí. A su juicio, ¿cuál ha sido el impacto de este órgano, tanto en el Estado de Derecho como en la democracia de su país? Bueno, yo creo que el impacto del Tribunal Constitucional en España ha sido gigantesco. Las constituciones, le decía antes, son normas jurídicas. Y para un jurista, de acuerdo con la concepción que él tiene, como usted sabe, es la norma de las normas, la norma en la que se asienta la validez de todas y cada una de las disposiciones normativas. Si no existiese un Tribunal Constitucional, o si no existiera una Sala de lo Constitucional de una Corte Suprema, seguramente el carácter de norma jurídica de la Constitución no sería la misma. Y desde luego la naturaleza jurídica directamente aplicable de la Constitución sería muy distinta. Decía el profesor García de Enterría, seguramente el jurista más importante español de los últimos años, que desde una dimensión teórica o abstracta se podía argumentar la eficacia de una Constitución con independencia de la existencia de una jurisdicción constitucional.
pero desde una perspectiva práctica, asentada en los hechos, el papel lo aguanta todo, pero la realidad es mucho más tozuda, la existencia de jurisdicciones constitucionales han dado una virtualidad, un peso y una sanción jurídica a las constituciones que seguramente no la tendrían. En el caso español, yo creo que el Tribunal Constitucional ha desplegado 3 papeles que me parecen claves para entender el desarrollo de la Constitución y, simultáneamente, para contestar a la segunda pregunta, la relevancia en el proceso de asentamiento de nuestro régimen constitucional, que es tanto como decir de nuestro sistema democrático. El Tribunal, sobre todo en las primeras sentencias de los años 1980-1990, fue cuando elaboró con carácter general la teoría sobre el concepto de los derechos fundamentales, su ámbito, su naturaleza, su extensión, sus límites y sus garantías. Unos derechos que simplemente estaban enunciados en el texto de la Constitución, pero alguien tenía que desarrollar una labor hermenéutica, alguien tenía que decir cómo se interpretaban esos derechos. Y eso lo hizo el Tribunal Constitucional. Yo creo sinceramente que lo hizo francamente bien y yo creo que posibilitó una interpretación generosa de los derechos fundamentales, al tiempo que habilitó, a través de la vía sobre todo del recurso de amparo, el que esos derechos disfrutasen no solo de un reconocimiento teórico, sino de una garantía cierta. Había un jurista que decía que la piedra de toque de un régimen constitucional era la existencia de un poder judicial independiente que velase por los derechos fundamentales. Y otro decía que los derechos valen lo que valen sus garantías. Pues bien, el Tribunal Constitucional ha desplegado un papel muy relevante como garantía de los derechos fundamentales. Y luego en España, que es un país, a diferencia del suyo, que tiene un modelo de distribución territorial del poder político muy acentuado, nuestras comunidades autónomas, por entendernos, a pesar de que hay diferencias esenciales, funcionarían como estados federales, diseñó un marco constitucional abierto, un poco concreto, en ocasiones algo confuso. Ha sido la labor del Tribunal Constitucional la que paulatinamente ha ido determinando, cuando la Constitución habla de competencias absolutas, ¿qué son competencias absolutas? Cuando habla de competencias indistintas, ¿qué son competencias indistintas? Cuando habla de competencias concurrentes, ¿qué son competencias concurrentes? Cuando la Constitución habla de legislación básica, ¿qué es legislación básica? Le quiero decir con esto que seguramente, y resumiendo, sin la jurisdicción constitucional española, sin nuestro Tribunal Constitucional, la tutela de los derechos hubiera sido extraordinariamente más insuficiente y hubiera sido mucho más conflictivo el modo de resolución de los conflictos entre el Estado central y las diferentes comunidades autónomas. Muchas gracias, magistrado González Trevijano, por acompañarnos en nuestro espacio. A usted por su gentileza de siempre. Gracias, magistrado. A usted. Amigos, no se muevan, porque tras la pausa continuamos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, dedicado a una programación especial a la 14ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, celebrada en Punta Cana. Para la República Dominicana es un gran honor y un prestigio que se realice esta 14ª Conferencia de Justicia Constitucional en nuestro país. Nuestros países, con actividades como estas, dan señales claras de que siguen trabajando en el fortalecimiento de las instituciones. Y recordando la frase de Isócrates que decía, la Constitución es el alma de los estados. Agradecemos la confianza depositada en nosotros al conferirnos la sede de esta primera reunión presencial post-pandemia y justo en el año que el Tribunal Constitucional Dominicano conmemora su 10º aniversario. Esta conferencia está llamada a ampliar los horizontes del diálogo entre tribunales para dar respuestas efectivas a las demandas ciudadanas y a la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho. No es una casualidad la denominación del título de la conferencia. Está pensada. Constitución y jurisdicción constitucional. Porque aunque es posible argumentar desde una perspectiva teórica
el respeto a los principios constitucionales, la aplicación de la Constitución como norma de las normas y como norma directamente aplicable, no solo es cuantitativa, sino cualitativamente diferente cuando hace posible su presencia diaria al hilo de un tribunal constitucional. El control jurisdiccional es, por tanto, un pilar básico, es irrenunciable, es innegociable, porque es el único llamado a juzgar desde la razón de la Constitución y no desde la voluntad política si las decisiones adoptadas se encajan o no encajan dentro de la Constitución. El director de la Real Academia y gran catedrático de Derecho Español, Santiago Muñoz Machado, escribe que el desconcierto jurídico, político y administrativo, es parte consustancial de las pandemias, como lo ha demostrado también la pandemia del siglo XXI, que es el COVID, que ha permitido, y por eso mi mensaje no es findemundista o no es pesimista, ha permitido que la Constitución o las constituciones salgan bien paradas, salgan fortalecidas. No han salido desprotegidas, sino todo lo contrario. Han salido fortalecidas, con más seguras, gracias en gran medida, es mi teoría, a la respuesta mesurada, equilibrada de las altas Cortes. Por eso no debo terminar sino con unas palabras que son conocidas y queridas por todos. Aún quedan jueces en Berlín y también aún quedan jueces en el ámbito iberoamericano. Muchas gracias. ¿En qué medida pues la IA aplicada al derecho tiene ventajas? Yo creo que hay tres motivaciones. Uno, incrementa la comprensión jurídica de una tecnología de propósito general. Tenemos que comprender bien esa tecnología y generar también confianza, ¿no? Porque esto puede potenciar el propio desarrollo de la inteligencia artificial y sus beneficios para nuestros países. Luego, aparte, están, lógicamente, los beneficios directos de la aplicada a la jurisprudencia, poder efectivamente comprender mejor toda la diversidad, toda la información existente en los corpus jurídicos y poder tener una ayuda, tener una herramienta que nos ayude a su interpretación a documentos sintéticos, documentos propositivos que nos faciliten el trabajo de los magistrados. Para que un país pueda hacer un uso intensivo e inteligente, necesita generar confianza. Evidentemente, el ámbito del derecho puede aprovecharse del potencial de la inteligencia artificial, pero también de generar confianza en nuestras comunidades, establecer unas pautas para que el impacto que tiene y que está llamado a tener en el ámbito de la sanidad, del medio ambiente, de la educación, de muchos campos, pueda de alguna forma agilizarse con sistemas donde los especialistas en Constitución, los responsables de velar por la Constitución, puedan también tomarse como ejemplo de eficiencia de uso de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias por la oportunidad de haberles hablado esto. Y a lo largo de estos años que he tenido ocasión de poder cambiar impresiones con usted, presidente Milton Rey Guevara y por los demás magistrados, decía Federico García Lorca que un español, hasta que no vivía fuera de España y se encontraba en Iberoamérica, no sabía lo que es ser español, porque ser español se forja en gran parte en su comprensión del mundo iberoamericano. Muchísimas gracias por su deferencia, por su afecto continuo, por su cariño. Y créame, ha mejorado mi forma de ser, no solo como jurista, sino lo que es más importante, y mi dimensión humana. Muchísimas gracias de todo corazón a todos ustedes. Ustedes me han conmovido, me han removido, y en ese sentimiento emocionalmente agradecido y absolutamente comprometido,
con los nuevos retos de esta conferencia, les vuelvo a reiterar mi primera palabra, agradecimiento. Esta 14ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, Ciudadanía y Libertad ha tenido un éxito rotundo por diversas razones. La pertinencia del tema central abordado, las elevadas prendas humanas y profesionales de los magistrados ponentes y magistrados asistentes, el espíritu de fraternidad reinante y la ratificación de que juntos la familia de cortes, tribunales y salas constitucionales somos más fuertes. A celebrar la grandeza de la espiritualidad que nos une en torno a la Constitución. Muchas gracias. Hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy, recordándoles acceder al portal web www.tc.gov.do y de seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, recordándoles también que puede escuchar este programa on demand en las plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker y Spotify. Nosotros nos reencontramos la próxima semana, donde seguiremos impartiendo justicia constitucional ciudadana. Hasta entonces.